Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, miércoles 26 de julio. Como lo he anticipado, ya está conmigo el diputado Rolando Mata, del grupo parlamentario del FMLN, y con él hablaremos en los próximos 30 minutos de la discusión de la reforma al sistema de pensiones en nuestro país. Diputado Mata, qué gusto volver a encontrarnos, bienvenido. Gracias, Carlos. También es un placer compartir con ustedes y esperando que al inicio de las fiestas patronales de la capital las podamos disfrutar en convivencia con nuestra familia y también asistiendo a todos los actos que ha programado la alcaldía y la actividad religiosa principal del país. Gracias, diputado, por estar con nosotros y tomar un tiempo y acompañarnos esta mediodía. Me gustaría que iniciemos el tema con este punto. Recientemente el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho en reiteradas ocasiones que la propuesta más reciente de reforma al sistema de pensiones que ha presentado el gobierno está más cerca de la que ha formulado la iniciativa ciudadana para las pensiones. En ese caso, diputado Mata, me gustaría saber, en ese caso, ¿los términos de negociación se han adaptado a la propuesta que ha generado el sector privado de la reforma al sistema de pensiones o al final de cuentas tenían los mismos puntos en común lo que el gobierno y la iniciativa ciudadana para las pensiones están promoviendo para reformar el sistema previsional? Bueno, déjeme decir, Carlos, que esta propuesta que está presentando el gobierno ha estado siendo debatida en pasillos, como en privado, por las diferentes fracciones, lo conocen, no es algo que sale de la manga de la camisa, sino que efectivamente es una propuesta que al no tener el consenso ni la propuesta de la ICP o ASA Fondos, ni el consenso de la propuesta del sistema mixto, entonces el gobierno ha hecho un análisis, y desarrollado los estudios paramétricos que permitan recoger las diferentes coincidencias que había en las propuestas, de tal manera que los consensos para hacer la reforma salgan, como decimos, como agua y lluvia que corre en un caudal de río de fresca agua cristalina. Así está planteada la reforma y las coincidencias están en que todos se planteaban a hacer un fondo común, un fondo colectivo que le diera fundamento financiero al pago de las obligaciones que tiene el Estado y que hoy está impedido por la no existencia de mecanismos de fuente de financiamiento por una parte y por otro el constante endeudamiento, el crecimiento de la deuda impide que haya liquidez para afrontar esos compromisos y obviamente pone en incertidumbre el pago de las pensiones a cerca de 200,000 jubilados actualmente. Gana también presentó un fondo. El PCN puntualmente planteaba un fondo de al menos de máximo de 300 la cotización de salario básico regulador, es decir, es el común. Eso viene planteado. Y también trae la forma de constituirlo, coincidencias. Los trabajadores, Gana y SP planteaba de tomar un porcentaje de la cotización para este fondo colectivo. Sí. Trae el 8% planteado en esos términos. También trae la coincidencia de que este fondo sea el que responda por la pensión vitalicia, por la pensión mínima, responda por las pensiones de invalidez, de sobrevivencia y de vejez, de la cual está obligado dar el Estado por las cotizantes del sistema público. Pero además es el mismo fondo que debe de responder por las decisiones que tomó el gobierno de Arena al crear los certificados de traspaso, como se le llama, y los certificados de traspaso complementarios que son la decisión del famoso decreto de 100. Que le da privilegios a algunos que no ahorran, pero tienen mejores pensiones que incluso que el sector público. Entonces, fondo. Y luego tiene la coincidencia de mantener
el fondo de la cuenta de ahorro individual. Esto, como lo plantearon todos, incluso el gobierno, porque a mi criterio hay muchos ciudadanos que están convencidos que el espejito de la cuenta de ahorro individual es la solución, aunque ya hay a la fecha gente que dice que fue un engaño porque no le alcanza el monto para al menos 20 años de estar jubilado, como tampoco la pensión es deseable, es muy baja. Eso lo trae. También trae, y es lo que Arena se ha tratado, y Asafondo, principalmente de confundir, trae la cuenta de ahorro individual en ambos fondos. Y hay un aspecto, perdón que le interrumpa, diputado, pero me llama la atención porque este tema ha tenido diferentes flujos o cambios con el paso de las semanas y seguramente los amigos y amigas que nos sintonizan no tienen como algunos claridad en definitiva qué se está decidiendo o sobre qué se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa sobre la reforma al sistema de pensiones. Y me gustaría plantearle de manera muy minuciosa algunos aspectos y que usted nos comente cuál es su estado en el proceso de negociación o de discusión política por los diferentes grupos parlamentarios en este momento en la Asamblea Legislativa. Y el primer punto es este. Parece ser entonces que esto va en firme o que la discusión radica sobre va a existir un aumento de la cotización que va a tener las personas que están contribuyendo al sistema previsional del 13 al 15%. ¿Cómo se encuentra ese tema en ese momento? Bueno, hasta en este momento, como le digo, todas estas propuestas son de coincidencia. No debería de haber discrepancia. O sea que sí se aumenta, 15%. Se aumenta, eso ya está. se aumenta, nadie se ha pronunciado, ya el ministro de Hacienda se presentó a la comisión del presupuesto de la Asamblea Legislativa, sí, y ya lo expresó, nadie se pronunció en contra. Yo doy por sentado que todos estamos de acuerdo que hay que subir la cotización de 13 al 15%. Okay. Esos dos puntos, uno corresponde al trabajador y el otro al empleador. Sí. Pero la novedad de todas las propuestas es que este incremento del 2% va para el ahorro, para la cuenta de ahorro del trabajador, no va para repartirlo a otros fondos como lo planteaba AICP. Y esto le va a contribuir a que junto con la rentabilidad le crezca un poquito el monto. Pero además, también hay otra coincidencia de todas las propuestas, incluso la de Asafondo, de que hay que reducirle la comisión de administración a las AFP. Okay. Se reduce de 2.20 a 1.50. 1.50. Quiere decir que la mitad, 70.75, va para la prima de los seguros de pensiones de invalidez y de sobrevivencia, y el otro 75% para la gestión administrativa de la AFP. Excelente. Estos 0.70 centavos, de porcentaje que se da, se le incrementa a la cuenta de ahorro, de tal manera que el trabajador actualmente tiene de ahorro 10.80, hoy va a ser de 13.50. Es decir, ya de un solo se le incrementa el monto de la pensión que va a recibir a futuro. Estas son las modificaciones desde el punto de vista de la cotización. Hay un aspecto también, diputado, que es el tema de la retribución del ahorro, porque el ministro de Hacienda en otros espacios de entrevista mencionaba que la propuesta del gobierno garantizaba que la persona podía tener una pensión, bueno, ya en su etapa de jubilación, alrededor del 50-55%. En cambio, la propuesta del ISP iba a rondar más o menos entre el 30 al 35% de lo que se le iba a dar a la persona al final de este ahorro. Al final, ¿cómo ha quedado este punto en particular? Ese es lo importante de esta propuesta, porque el ahorro para el televidente, a ambos fondos, tanto es el colectivo como en el individual, el ahorro es 13.50. Sí. Tanto en la cuenta individual como en la cuenta colectiva, y más la rentabilidad. ¿Eso qué hace? Que el porcentaje entre lo que se recibe hoy a lo que recibiría con la aprobación de la reforma es más o menos el 50%, 52%, y actualmente es el 42%. Pero la propuesta de Asafondos
la tira al 36%. Es decir, es un porcentaje bastante marcado de diferenciador. ¿Y por qué Asafondo así lo plantea? Porque ellos le quitan 5% al ahorro para crear el fondo de vejez. Y obviamente no le da ningún beneficio porque sencillamente ese fondo de vejez, según la disposición de ellos, después de 20 años de jubilados, si es que llega, le van a dar el fondo de vejez. O sea que en el caso suyo, más o menos allá por 84 años. Si no, no va a recibir nada. Si es que pero llega. Lo peor es que el 5% no le dan nada, ni rentabilidad, ni mucho menos se lo retribuyen al sobreviviente, sino que eso se lo quedan ellos. Así de peladito está la propuesta. Entonces es una gran mejora. Por eso creo yo, y en la primera discusión que hemos tenido ya en la Comisión de Hacienda, con el ministro de Hacienda, nadie se ha opuesto a eso. Lo que se pusieron a debatir es si las cifras cuadraban o no cuadraban en lo que la AICP plantea. Pero ojo, no son datos oficiales, son análisis de ellos que no están sobre la base de las cuentas oficiales. ¿Y cómo está, diputado, el tema del monto de comisión que tendrían las AFP? Porque entiendo, bajo esta lógica, la administración de la plata, tanto del fondo común como del sistema de capitalización individual, lo gestionarían las AFP. ¿Se ha discutido hasta este momento cuánto sería la comisión? Usted me hablaba de un dato al 1.5%, pero no sé si estoy combinando las ideas. Entonces me gustaría que me aclarara, ¿se ha considerado en este momento cuánto sería la comisión que tendrían las AFPs por administrar este dinero del fondo solidario, del fondo común, que es un punto de encuentro entre ambas propuestas, y del tema más del ahorro individual? Bueno, mire, actualmente las AFP tienen 2.20 de comisión. Sí. Esa comisión la divide 1% para la prima de los seguros y el 1.20 se lo quedan como administración. La propuesta, que ese es uno de los problemas que esconden, la propuesta es que hoy la comisión sea de 1.50, 75.75 para la prima de los seguros y el 0.75 para la administración, para la comisión de gestión. Que nosotros creemos que después de 20 años ellos ya no gastan en eso, todo es costo marginal, como dicen los economistas. O sea, ya eso les entra libre. Claro, ¿cuál es el problema que tienen? Que fíjese que en cada año, bueno, al menos el año 2016, a ellos les entra libre por comisión 12 millones. 12 millones a cada uno de las AFP. ¿Eso qué quiere decir? Que le va a bajar. Baja si es 0.75 y hoy están teniendo 1.20, hay una reducción sustancial que les entra ahí sin gastar nada, sin hacer nada, absolutamente nada, ni siquiera mandar una notita de cobro a aquel empleador que se retrasa en entregarle el descuento que le hace al trabajador, en pagar la cuota, porque eso va dañando al trabajador, porque cuota que no entra, sencillamente no le acumula para la rentabilidad. Ese es el problema, y allá por eso hablan, ellos dicen de 500 millones, pero en definitiva se están refiriendo a lo que van a dejar de percibir en la proyección de comisión. No es el ahorro, no es la tasa de ahorro como lo dicen, sino que a eso se refieren, y lo digo porque al público hay que decirle claro las cosas, a eso se refiere a Asafondo cuando dice que el gobierno va a confiscar ahorro. No es cierto. Lo que de verdad no va a suceder es que ese monto sustancial que tienen de parte de la comisión, ya ellos no lo van a tener. ¿Vea? Ese es el problema. ¿Por qué no lo van a tener? Porque se reduce. Sí. Antes el sistema mixto
le planteaba que toda esa comisión ya no lo iba a tener. Hoy no, hoy se la reduce a .75. Pero están mintiendo, porque ese es el problema de fondo. Por eso se opone. De ahí la propuesta es prácticamente, si uno empieza a ver el modelo, es similar. Y digo similar y no igual. ¿Por qué? Porque la propuesta de alza fondos es como, bueno, voy a hacer el símil para el público, usted está en el sistema público y yo estoy en el sistema privado. O pongámoslo al revés, yo tengo más edad en el sistema público y usted en el privado. ¿Qué sucede? ¿Qué dice alza fondos? Bueno, nosotros todo este modelo solo es para atender al sistema privado. El público, que ya estamos viejos, que los que cotizamos en el seguro, en magisterio y en el IPEP, son los que ya estamos prontos a recibir la pensión. Es lo que ha venido sucediendo en todos estos años. Hasta hoy, todos del sistema privado, los obligados de 35 años abajo, no se han jubilado. Es decir, que cuando ellos dicen tenemos acumulado en cartera 9.000 millones producto de las cotizaciones, tanto del empleador como del trabajador, y aquí están, no han desaparecido. Pues sí, porque no están pagando las pensiones todavía de ellos. Y ellos están haciendo por 20 años, han tenido ese dinero, lo están acumulando, están trabajando con eso, recibiendo ganancias que se las embolsan en lo privado, y la mejoría de la pensión no se ve. Ese es el modelo que ha fracasado. Entonces digo, es similar porque como ellos plantean que solo es para eso, y el resto, que estamos hablando del 56% de casi 200 jubilados, pertenecemos al modelo del sistema público. Entonces es el problema del Estado. Eso no tenemos nada que ver. O sea que estamos hablando de más de 120.000 jubilados que para ellos no les importa nada. 97.000, entiendo, por los datos del Ministerio de Hacienda. Imagínense cuánto que ellos les dicen, hay que ver, que Dios los socorra. Si el Estado les da, bien, si no les da, también, no les importa. Así como no va a funcionar, cuando se queda con menos obligaciones. Tenemos que hacer una pausa, diputada Mato, pero me gustaría que en el segundo bloque, porque tenemos más aspectos que abordar, es la configuración del Fondo Solidario, pero también cómo se puede gestionar el tema del pago de la deuda, el servicio de la deuda, a la luz de un comunicado que el Ministerio de Hacienda publicó ayer, y me gustaría que lo hablemos. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. En la primera emisión de Informa TVX estamos platicando con el diputado Rolando Mata, del grupo parlamentario del FMLN, miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, sobre la discusión de la reforma al sistema de pensiones. Y antes de entrar al aire hablábamos, diputado, creo que es clave que la gente conozca también uno de los puntos en común, usted lo decía en su primera intervención, es la existencia de un fondo solidario o de un fondo común. Pero la pregunta que muchas personas se harán es, ¿quiénes van a contribuir en ese fondo o cómo se configura la lógica de ese fondo de carácter solidario para que se pueda pagar las pensiones de las personas que se encuentran tanto en la lógica del sistema privado? Porque el sistema público también está otro de los puntos en discusión, pero de momento coméntenos cómo se configura este fondo solidario y quiénes van a contribuir para robustecer dicho fondo. Vaya, este fondo del sistema colectivo se va a estructurar con las cotizaciones de los trabajadores, es decir, en un fondo de los trabajadores. Ahí está invertido, digamos, el 13.50 del ahorro de los trabajadores. Y como en la percepción de la gente debe de haber cuenta individual, ahí va a haber cuenta individual. Pero el fondo, para pagar las obligaciones estas que enumeramos al principio, para garantizarle la pensión a los jubilados, este fondo se va a encargar de ese pago y hay que constituirlo. La base fundamental va a ser el 50% del saldo SIP que actualmente existe. Es decir, en otras palabras, mire,
la mitad de los SIP que están de obligaciones del Estado le quedan a la cuenta de ahorro individual y la otra mitad va al fondo colectivo. Esa es la primera base. Ahí andan diciendo que se está confiscando y no se está confiscando nada. Sencillamente se está haciendo lo que actualmente es. Vean. Segundo, el Estado va a poner de su fondo general de cada año, sí, de cada presupuesto, el 5% de los ingresos netos. Es decir, si hoy es de 4.900, no, 57 creo, el presupuesto, el 5% de esos 4.900 va a ir al fondo de pensiones, este colectivo. El otro es el aporte del 8% de ese 13% del ahorro. Ahí digo aporte, pero igual es una cuenta individual, es una cuenta que va a tener rentabilidad similar al otro 5.50 que queda de los 13, que es cuenta individual del trabajador. En concreto, para el trabajador, en términos simples, es el mismo ahorro sumado de 13.50. Es decir, no pierde nada. Y luego va a estar generado por la amortización que va a estar haciendo de Hacienda de los SIP. Es decir, que va a estar pagando siempre los SIP. Y eso es lo que le duele a Asafondo, porque esa amortización ya no la va a manejar ellos, sino que la va a manejar el fondo. Y esto le genera rentabilidad. Entonces, esas comisiones ya no las va a tener la AFP, sino que va a ser controlada por el fondo. Y luego la rentabilidad que le genere a la cuenta individual al trabajador del otro 5%. Es decir, es algo similar a lo que va a acontecer en términos prácticos a la cuenta individual de ahorro. La diferencia es que el fondo colectivo se convierte en el garante para estar pagando las obligaciones que hoy están en crisis, que si no se resolviese, no se hubiera sido la medida esta de disponer estos 33 para pagar hoy en julio, a esta fecha no se le hubiera pagado pensiones a los jubilados actualmente. Y tenemos el mismo problema para octubre. 91 millones hay que pagar. ¿Ve? Y si no, no se va a poder pagar pensiones a esta gente. Ese es el problema. Ya estando este fondo, entonces ya no habría ese problema. Por eso es el más beneficioso que está, porque le da seguridad de pago a las pensiones, la reforma que se está planteando. En síntesis, este fondo no lo va a manejar el gobierno, lo van a manejar la AFP, igual como sucede actualmente. Es un fondo autónomo, es un fondo independiente de las disposiciones que pueda tomar el gobierno, como lo quiere hacer aparecer maliciosamente y en forma dolosa los analistas de Arena y de Asafondos, los analistas pagados, porque están cobrando por eso. Entonces le da garantía al trabajador y le da garantía de pago que va a tener su mensualidad el jubilado actualmente. Hay un asunto que me llama la atención y usted ha mencionado, diputado Mate, quiero ampliar por un comunicado que publicó el Ministerio de Hacienda el día de ayer y llamaba la atención y así solicitaba a la Asamblea Legislativa que se pueda hacer una aprobación de un préstamo por 91 millones de dólares para pagar el servicio de la deuda del tema previsional. Pero también en la parte final del comunicado hay una mención que es bastante llamativa. Habla el Ministerio de Hacienda, dice que no ve posible que en octubre se puedan hacer reprogramación del presupuesto como se hizo en el primer trimestre de este año, porque ya habrán ejecutado compromisos presupuestarios las diversas carteras del Estado. Entonces no podría hacer recortes de cartera del Estado para hacer este pago. En ese caso, octubre también es una etapa o una época fatal, si lo utilizo en estos términos, para pagar esto, pero y está muy marcado por la toma de decisiones políticas y que tenemos más cerca las elecciones. ¿Qué pasaría si en octubre no se cumple este préstamo para pagar el servicio de deuda, pero también para pagarle las pensiones
a las personas. Sí, en el comunicado el ministro de Hacienda hace énfasis en particular con este problema. Primero, ya vamos a 7 meses de ejecución del presupuesto, ¿verdad? Y ya hay erogaciones de ese presupuesto, pero asimismo ya hay compromisos en licitaciones de lo que está planteado en el presupuesto, que ya son compromisos de reservar esos fondos para pagarle a los proveedores o a quien se le haya encomendado un servicio. Ya no se puede decir vamos a recortar aquí, ese es uno. Y la otra es que está la obligación de pagar ese servicio. Y si no, caemos en el mismo problema del famoso impago, o sea, la morosidad que castiga a todos. Y esto es lo que se ha pretendido resolver con la solicitud de aquellos famosos 900 millones de dólares en bonos que se planteaba emitir para pagar la deuda de corto plazo a largo plazo y luego pagar estas obligaciones. Pero como no se hizo, eso ya se nos complicó. Y mire lo que hay que hacer. Este servicio de la deuda en octubre, estos 91, corresponden a 42 millones, 42.6 millones solo de pago de intereses. Y el resto es abono a capital, a la cuota que está correspondiente. Es así. Y eso no hay recursos dentro del presupuesto para solventarlo. Por eso es que está pidiendo la solicitud, evitar. Aunque aprobáramos hoy este día la reforma de pensiones que garantizaría a futuro el pago de esto, no es posible. No es posible porque no está ese fondo líquido todavía. Entonces, y como no está ese 5% que está hablando de este presupuesto, sí, entonces no es posible encontrar recursos para pagarlo. Por eso el comunicado del ministro. Pero además da un hecho que es crítico al país, que el problema aquí en el mundo, según las aseguradoras o las evaluadoras del riesgo, las calificadoras del riesgo, el problema aquí no es financiero. Si la banca internacional está ofreciendo, fíjense que es al revés, en Guatemala y en Honduras, la banca internacional está diciendo no presta, pero aquí en El Salvador le está diciendo aquí está el dinero, tómelo, inviertan, porque es buena paga, no aún con esta crisis, el servicio de la deuda internacional y bancaria nacional se viene pagando, exceptuando este problema del mecanismo de la deuda de pensiones. ¿Por qué? Porque el mecanismo pasa por votación de 56 votos y la llave la tiene Arena. Ese es el problema y por eso no le ha gustado a Arena que a futuro se haya modificado el mecanismo de colocación de los SIP de 45 a 50 porque se le sale del pescuezo, como nos tiene agarrado del pescuezo, dicen algunos, Arena al gobierno en este tema de las votaciones de 56, entonces al modificar este porcentaje, entonces ya aunque apriete ya no sirve para ellos nada. Entonces por eso le molesta. Pero lo que quiero señalar es que dicen estas calificadoras que aquí el problema es político, no es de índole financiera, y así está planteado. Y también hoy están diciendo la amenaza, están presionando a los 4 amigos abogados que están ahí de la Sala de lo Constitucional a que se pronuncien por declarar inconstitucional el presupuesto. Y todos los análisis de los científicos constitucionales, voy a decirlo así, llegan a la conclusión que ahí no hay ningún viso de inconstitucionalidad, que lo que podrían hacer es emitir un juicio político de control de lo que hace el gobierno, pero no tiene visos de inconstitucionalidad. Entonces sería una medida política
Y dicen que lo van a hacer en estos días previo a la vacación, porque así ellos se van a echarse sus heladas allá en la costa, reírse del daño que le van a hacer al país. Quiero aprovechar, diputado, para hacer otra mención. Y esto era parte del debate en la Comisión de Hacienda a inicio de esta semana. Era al final la base contributiva para el tema de pensiones del sistema previsional. Los datos del ministro de Hacienda hablaba más o menos de 715,000 personas que están afiliados al sistema de pensiones, aproximadamente un 24% de la población económicamente activa, pero más o menos 600,000 cotizan con algún nivel de regularidad. El punto es este: ¿cómo se puede lograr sostenibilidad con pocas personas en el sistema de pensiones o que están acreditadas de manera constante en el sistema de pensiones? Y también el otro aspecto, el apoyo intergeneracional, porque lo mencionó también el ministro de Hacienda. Debe existir una lógica intergeneracional de apoyo a las generaciones previas y así sucesivamente para garantizar sostenibilidad. Pero el punto es acá que son pocas personas económicamente activas y en el grado de la formalidad que lo pueden sostener. ¿Cómo se puede trabajar en este punto? ¿Desde qué lógica el análisis en la Asamblea Legislativa ha tocado este punto? Vaya, mire, el fondo de pensiones justamente, incluso a título de ahorro individual, es la lógica de las generaciones de hoy, fortalecidas, jóvenes, le pagan a nosotros los viejitos. Así está haciendo el ahorro individual. Mire, yo le he señalado aquí que aquellos que tenían 35 años no se han jubilado, pero son los que están pagando las pensiones. El 44% creo que es lo que tienen las AFP. Con eso están pagando, con lo de los jóvenes. No es cierto de que allí no se mueven esas cuentas para pagar eso. Sí se mueven. Esa es la filosofía. Entonces, eso continúa. Ahora, para atacar lo que ya la ley establece, es decir, aquí hay tres problemas. Uno es un problema de mercado laboral. Eso no es problema del fondo de pensiones, ni mucho menos de la administración de las AFP, porque es un tema del problema estructural del mercado laboral nuestro, que por el modelo fracasado de consumo y de desarrollo logístico que proyectaron, antes proyectaban solo las maquilas, entonces la generación de empleo permanente, sostenido, no existe. Lo que existe es una informalidad que no está... es pujante la informalidad. La pequeña y microempresa también está ahí, pero basado solo en el consumo. Pero esto no se mete en el sistema de pensiones, pudiéndolo hacer según la ley, puede participar, puede inscribir, hasta la empleada doméstica, el servicio doméstico, puede inscribirse, pero no lo hacen. No lo hace. Lo otro también no le da cobertura al área agrícola o agropecuario, en términos generales no le da cobertura. Y obviamente solo es el 24% de la PEA lo que está inscrito. Entonces, pero la ley ya lo abre. Entonces lo que hay que hacer, y eso es lo que tiene la propuesta, es que quienes deben de impulsar eso, garantizar que no haya evasión, no haya morosidad, no haya elusión o no haya omisión, son las administradoras. Hoy se está planteando un mecanismo que las AFP tengan que estar pendientes del cobro y estar cruzando. Imagínense que tenemos 100,000 trabajadores inscritos de más en relación a las pensiones, a los cotizantes del sistema de pensiones, son 100,000 que están inscritos en las planillas del seguro, es decir, que están cotizando. Pero sencillamente las AFP no hacen nada para que eso entre también a cotizar, porque algunos están inscritos. Actualmente son casi 3 millones, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples, el PEA. Casi son 3 millones los que están afiliados en el sistema de pensiones, pero solo cotizan 725,000. Casi lo mismo de la cobertura de la PEA. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que las AFP, las administradoras por las cuales se le da una comisión, empiecen a que eso fluya.
Solo ahí tenemos 100,000. Tengo que cerrar la entrevista, diputado, pero esta pregunta aprovecho porque la hemos abordado en otros momentos cuando tocamos el tema en Informa TVX y en Informa TVX Economía. ¿Qué pasó con la propuesta de los trabajadores? Porque entiendo que ahora el tema es la propuesta de gobierno y la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones o Asafondos o el sector privado. Pero ¿qué pasó con la propuesta de los trabajadores? Mire, con los trabajadores, y por eso yo decía coincidencia, si usted se fija, la propuesta de los trabajadores hicieron la propuesta de un fondo colectivo. Que administrara una instancia autónoma. Sí, del 8%. Ajá. Del 8%. ¿Sí? Ese es el mismo que está planteado ahí. Asafondo planteó del 5%. El incremento de la cotización del ahorro va para eso. Entonces, más o menos se consensa eso, por decir. No solo es coincidencia, sino que se consensa para mejorar el monto de la pensión del trabajador. Ahí está. También los trabajadores plantearon una administración autónoma. Sí. Realmente una AFP, solo que pública. Pero ahora con este esquema ya no va a aplicar. Sí, porque no hay consenso. Entonces, que sea la AFP. Entonces ahí se retoma el planteamiento de los trabajadores también. Pero además de los trabajadores se retoma en que este fondo paga todas las obligaciones que ellos planteaban, exceptuando los incentivos que le da para la inscripción del sistema de la informalidad y la igualdad de la pensión a 300. ¿Vea? Eso como mínimo, eso no va porque encarece y lo hace insostenible al fondo. Perfecto. Pero de ahí lo demás está planteado en la propuesta de los trabajadores y la administración, como la tiene autónoma, pues para más adelante pueden luchar porque haya participación de los trabajadores en la conducción de las AFP. Perfecto, diputado Mata. Gracias por habernos acompañado y vamos a seguirle la pista a este tema y seguro nos volveremos a encontrar para ver la toma de decisiones sobre la reforma del sistema de pensiones. Gracias por habernos acompañado, diputado. Gracias, Carlos, y un placer estar compartiendo con usted este foro. El tema es muy sensible, es un tema de las pensiones, no es de los viejos, es de los jóvenes, es el de hoy porque es el futuro para cuando vayamos a cada uno a gozar a nuestros nietos y bisnietos. Perfecto, diputado. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.